Hablar de Marco Antonio Muñiz es evocar una de las páginas más entrañables de la música mexicana y latinoamericana. Su historia comienza en Guadalajara, Jalisco, donde nació en marzo de 1932. Provenía de una familia modesta, trabajadora, donde la música no era un lujo, sino un refugio en medio de las dificultades de la vida cotidiana. Desde pequeño, Marco Antonio descubrió que su voz era su mayor tesoro. Mientras otros niños jugaban en las calles, él se quedaba en casa escuchando la radio, repitiendo boleros y rancheras hasta memorizarlos por completo. La Guadalajara de aquellos años era un hervidero de expresiones culturales. Los tríos románticos estaban en auge y los cafés bohemios servían de escenario improvisado para jóvenes soñadores que buscaban abrirse camino en la música. Fue en ese ambiente donde Marco Antonio, todavía adolescente, comenzó a cantar en reuniones familiares y pequeñas fiestas. La gente quedaba sorprendida por la fuerza de su voz, tan cálida y madura para su corta edad. Muchos le auguraban un futuro brillante, aunque nadie imaginaba hasta dónde llegaría. Su primera gran oportunidad se presentó cuando se unió a pequeños conjuntos musicales que recorrían los barrios cantando serenatas. Aquellos fueron años de formación dura. Largas noches cantando bajo balcones, soportando el frío, pero aprendiendo el arte de interpretar desde el corazón. No se trataba solo de afinar las notas, sino de transmitir emoción, de lograr que cada palabra de la canción llegara al alma de quien escuchaba. Y eso, precisamente, era lo que distinguía a Marco Antonio de los demás. El salto definitivo ocurrió cuando se integró al trío Los Tres Haces, una agrupación que ya gozaba de cierta popularidad en la escena del bolero. Su llegada transformó el grupo. Su voz profunda y expresiva complementaba de manera perfecta las armonías de guitarra, creando un sonido único que pronto traspasó fronteras. Con ellos grabó algunos de los boleros más recordados de la época, y conquistó los escenarios de México y Puerto Rico, dos países que lo abrazaron como a un hijo adoptivo. Sin embargo, la vida del joven cantante no fue fácil. El éxito le exigía sacrificios enormes, viajes interminables, contratos exigentes y la presión constante de no defraudar al público. Muchas veces tuvo que alejarse de su familia por meses enteros, llevando consigo la nostalgia de su tierra natal. Pero Marco Antonio no se quejaba. Sabía que cada sacrificio lo acercaba un poco más al sueño de consolidarse como una voz referente en la música romántica. A mediados de la década de 1950, su figura ya era reconocida en toda América Latina. Su estilo, aunque heredero de la tradición del bolero clásico, tenía algo distinto. Un sello personal que combinaba la intensidad de la interpretación con una sencillez natural. No necesitaba de artificios ni gestos grandilocuentes. Bastaba con que abriera la boca para que el público quedara hipnotizado. La crítica empezó a describirlo como el intérprete del sentimiento, un título que lo acompañaría durante toda su carrera. Su paso de cantante de tríos a solista fue un movimiento arriesgado, pero necesario. Marco Antonio quería explorar más allá de las armonías grupales y desarrollar su propio repertorio. Con el respaldo de casas discográficas de prestigio, comenzó a grabar discos como solista. Las ventas superaron todas las expectativas y sus canciones se convirtieron en éxitos radiales de inmediato. Así su nombre empezó a figurar junto al de los grandes ídolos de la música latinoamericana de mediados del siglo XX. Para el público mexicano, Muñiz representaba la esperanza de una generación que veía en el bolero una forma de resistencia cultural frente a la influencia de la música anglosajona. Sus canciones eran la banda sonora de un país que soñaba, que amaba y que sufría. Para las parejas de enamorados, escuchar su voz era como vivir un romance en carne propia. Para quienes atravesaban un desamor, sus boleros eran el refugio perfecto para llorar y sanar. De su vida artística nos muestran a un joven que, pese a su origen humilde, fue capaz de abrirse paso en un mundo competitivo gracias a su disciplina y talento natural. Su historia es la de un hombre que nunca perdió la fe en su voz,
que trabajó con tesón hasta convertirse en una de las figuras más queridas de la música romántica. Este inicio fue apenas el preludio de una carrera que lo llevaría a la cima, pero también sembró las semillas de los sacrificios personales que, con el tiempo, pasarían factura. Si los primeros años de Marco Antonio Muñiz estuvieron marcados por el esfuerzo y el aprendizaje, la década de 1960, y especialmente la de 1970, significaron su consolidación definitiva como uno de los grandes íconos de la música romántica latinoamericana. Para entonces, ya no era solo Saciet, el muchacho de Guadalajara con buena voz. Era un artista reconocido en escenarios internacionales. Un referente cultural cuya obra comenzaba a adquirir un carácter universal. El paso del tiempo lo había llevado a perfeccionar su estilo. Su voz, grave y aterciopelada, tenía una capacidad única de transmitir emociones profundas. Podía interpretar un bolero desgarrador con la misma intensidad con la que entonaba una ranchera festiva. Esta versatilidad lo convirtió en un artista completo, capaz de conquistar públicos diversos. Canciones como Escándalo, Luz y Sombra, Adoró o Poquita Fe lo catapultaron a lo más alto de las listas de popularidad, no solo en México, sino en países como Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Uno de los lugares que lo marcaron de manera especial fue Puerto Rico. Desde su primera visita, la isla lo adoptó como uno de los suyos. Sus presentaciones en el Teatro San Juan y en hoteles de lujo de San Juan se convirtieron en verdaderos acontecimientos sociales. Año tras año, Muñiz regresaba a cantar a la isla, estableciendo un vínculo tan fuerte que muchos lo consideraron un puertorriqueño honorario. Esa relación trascendió lo artístico. En entrevistas, Marco Antonio confesaba que Puerto Rico había sido un segundo hogar, un lugar donde se sentía querido y comprendido. En México, su consagración estuvo ligada a espacios emblemáticos como el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Allí ofreció temporadas largas que lo convirtieron en una figura insustituible del espectáculo nacional. Cada noche, el público abarrotaba las butacas para verlo interpretar con elegancia y sencillez los temas que ya eran parte de la memoria colectiva. Su presencia en ese escenario fue tan constante que los cronistas de espectáculos decían que el Blanquita sin Marco Antonio no era el mismo. Pero lo que realmente distinguió a Marco Antonio Muñiz fue su conexión con el público. No se limitaba a cantar, contaba historias, transmitía sentimientos, lograba que cada espectador sintiera que la canción estaba escrita para él. En una época en que el bolero competía con nuevas corrientes musicales como el rock and roll o la balada moderna, él supo mantener viva la llama de un género que parecía destinado a perder terreno. Su impacto cultural fue más allá de la música. En los hogares latinoamericanos, sus canciones se convirtieron en parte de los momentos más importantes de la vida cotidiana. Se escuchaban en bodas, aniversarios, serenatas y hasta funerales. Sus letras acompañaban tanto los inicios de un amor como las despedidas más dolorosas. Así, Marco Antonio se volvió parte de la banda sonora sentimental de varias generaciones. Los medios de comunicación reforzaron su figura. Su presencia en programas de televisión era garantía de audiencia. Cada entrevista mostraba a un hombre humilde, alejado de escándalos, y siempre agradecido con su público. A diferencia de otros artistas de la época que buscaban llamar la atención con polémicas, Marco Antonio prefería que su música hablara por él. Esa actitud lo hizo aún más querido. Era visto como un hombre íntegro, alguien que representaba los valores de la familia, la disciplina y el respeto. En lo profesional, sus giras internacionales eran cada vez más exigentes. Recorría prácticamente todo el continente, desde Argentina hasta Estados Unidos, llevando sus boleros a públicos de distintas culturas, pero unidos por un mismo sentimiento. En ciudades como Nueva York o Miami, los emigrantes latinos lo recibían con nostalgia. Escuchar a Marco Antonio era volver a la tierra que habían dejado atrás. Por supuesto, el éxito trajo consigo presiones. Los contratos discográficos
lo obligaban a producir constantemente, a reinventarse sin perder la esencia. Las giras, aunque lucrativas, eran agotadoras. Pasaba meses enteros lejos de su familia, viviendo entre hoteles y aeropuertos. Sus amigos más cercanos contaban que, a pesar de su fama, a veces lo invadía la soledad. Pero nunca permitió que esa carga se reflejara en el escenario. Para su público, siempre fue el hombre sonriente y elegante que cantaba con pasión inquebrantable. En esos años dorados, Marco Antonio Muñiz no solo fue un cantante, fue un fenómeno cultural que mantuvo vivo el bolero en tiempos de cambio, defendió la identidad musical latinoamericana y dejó claro que el amor, el desamor y la nostalgia son universales. Había alcanzado la cima, y desde allí parecía intocable. Pero como todo gran artista, el precio de la gloria pronto empezaría a manifestarse en forma de cansancio y desgaste. El 2025 trajo consigo una noticia que conmovió profundamente al mundo de la música latinoamericana. Marco Antonio Muñiz había fallecido a los 92 años. Su muerte, aunque esperada por la fragilidad que ya mostraba en sus últimos años, se sintió como un golpe repentino, una pérdida que dejó un vacío imposible de llenar. Para millones de admiradores en México, Puerto Rico y toda América Latina, no fue solo la despedida de un cantante, fue el final de una era dorada del bolero. Los medios de comunicación dieron la noticia con titulares cargados de tristeza. Adiós al eterno romántico. Se apaga una voz legendaria. El último de los grandes boleristas nos deja a los 92 años. La magnitud de su partida quedó en evidencia al ver la cascada de homenajes que se multiplicaron en televisión, radio y redes sociales. Cantantes de distintas generaciones se expresaron su pesar y reconocieron la influencia que Marco Antonio había tenido en sus carreras. Desde ídolos de la música popular hasta jóvenes baladistas, todos coincidían en que su legado era insustituible. El funeral se celebró en un ambiente íntimo, rodeado de familiares y amigos cercanos, pero también abierto a los fans que quisieron darle el último adiós. No hubo ostentación, como él lo había pedido, sino un ambiente de recogimiento, de respeto y de amor. En las calles cercanas, decenas de personas se congregaron con flores y fotografías, cantando en coro algunos de sus temas más emblemáticos. Era la manera en que el pueblo quería agradecerle, devolviéndole, aunque fuera por unas horas, un poco de todo lo que él les dio durante décadas. Particularmente emotiva fue la reacción en Puerto Rico, donde Marco Antonio había cultivado una relación entrañable. En San Juan, muchos bares, restaurantes y estaciones de radio dedicaron el día entero a reproducir sus canciones. La isla lo lloraba como a uno de sus propios hijos. Era un homenaje espontáneo y sincero, una muestra de cómo la música había derribado fronteras y había hecho que un artista mexicano se convirtiera en parte integral de la cultura puertorriqueña. El impacto de su muerte no solo fue musical, sino también emocional y social. Para quienes crecieron con su voz, la noticia evocó recuerdos íntimos. La primera vez que bailaron un bolero en una fiesta. La serenata que marcó el inicio de un romance. La canción que les acompañó en un momento de desconsuelo. Marco Antonio Muñiz había sido mucho más que un cantante. Había sido un narrador de emociones humanas, un puente entre generaciones. El carácter trágico de su final no radicaba en las circunstancias físicas de su muerte, pues partió en la serenidad de la vejez, sino en el vacío que dejaba tras de sí. Era la constatación de que ya no quedaban muchas voces como la suya, capaces de sostener con dignidad un género tan profundo y apasionado como el bolero. El público sentía que con él moría también una parte de su propia historia, una época en la que la música se vivía con más calma, con más romanticismo y con menos prisa. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en su despedida. Miles de usuarios compartieron videos antiguos de sus conciertos, entrevistas y fragmentos de canciones. Jóvenes que quizás no lo conocían bien descubrieron, a través de esas publicaciones, la grandeza de un intérprete que había marcado a sus abuelos y padres. En plataformas como YouTube y Spotify, sus reproducciones se dispararon en cuestión de horas. Era la prueba de que su voz, aun después de su partida, seguía viva y conmoviendo a nuevas generaciones. El gobierno mexicano,
consciente de su relevancia cultural, emitió un comunicado oficial destacando su contribución a la música y a la identidad nacional. Algunos estados decretaron días de duelo cultural, y en Guadalajara, su ciudad natal, se realizaron actos conmemorativos para honrar al hijo ilustre que había llevado el nombre de Jalisco al mundo entero. Los especialistas en música coincidieron en que su legado no podía medirse únicamente en discos vendidos o en premios recibidos. Su verdadera herencia estaba en el impacto sentimental que había dejado en millones de personas. Marco Antonio Muñiz había demostrado que la música es mucho más que entretenimiento. Es memoria, es identidad, es consuelo en los momentos de dolor y compañía en los instantes de alegría. Hoy, al recordar su vida y su final a los 92 años, la sensación es ambivalente. Por un lado, se llora la ausencia del hombre, del artista que con su elegancia y su voz profunda supo dar forma a las emociones más complejas. Por otro, se celebra la inmortalidad de su obra, que seguirá viva mientras haya alguien dispuesto a poner un bolero suyo y dejarse llevar por su magia. Marco Antonio Muñiz partió, pero su legado quedó sembrado en el corazón de América Latina. Cada vez que una pareja se mire a los ojos mientras suena un bolero, cada vez que alguien busque consuelo en una letra de amor o desamor, él estará allí. Su historia se cerró con un final inevitable, pero su voz, eterna y luminosa, seguirá resonando para siempre. Queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por la vida y el legado de Marco Antonio Muñiz, un artista que con su voz y su pasión dejó una huella imborrable en la música y en nuestros corazones. Gracias de todo corazón por habernos acompañado hasta este momento y por compartir con nosotros la emoción de recordar a un grande que, aunque ya no esté físicamente, seguirá vivo en cada bolero, en cada acorde y en cada recuerdo. Si este video les ha conmovido, los invitamos a suscribirse al canal, a activar la campanita para no perderse nuestras próximas publicaciones y a dejar un comentario contándonos qué canción de Marco Antonio marcó su vida o qué recuerdo guardan de él. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen esta comunidad de amantes de la música y la historia. No olviden que pronto tendremos más contenidos dedicados a grandes figuras de la cultura y el espectáculo. Así que estén atentos a los próximos videos. Gracias por estar aquí y por mantener viva la memoria de nuestros ídolos.